soy Moisés Naim y es un placer estar de nuevo con ustedes. En este programa he tenido el honor de entrevistar a gente muy interesante, pero pocas veces he tenido en este programa un entrevistado como Andrew Solomon, mi invitado de hoy. Pocas veces he encontrado a alguien tan capaz de describir tan brillante, sincera y elocuentemente aspectos de la naturaleza humana que suelen ser difíciles de abordar. La depresión, la homosexualidad, los niños que son tratados como defectuosos o en general las tribulaciones, las capacidades y las victorias de los distintos, de personas que salen de la media, hombres y mujeres que son diferentes al promedio. Andrew Solomon también sobresale de la media. Es un escritor tan prolífico como galardonado. Sus libros y conferencias sobre psicología, sobre política o sobre arte le han dado un gran y muy merecido renombre mundial. Solomon, quien nació y creció en Nueva York, además de escribir libros, da clases de psiquiatría en la Escuela de Medicina de la Universidad de Cornell. Es también un activista de los derechos de la comunidad homosexual y transexual y un destacado filántropo que apoya estas causas. Su más reciente libro, Far from the Tree, Lejos del Árbol, ha sido traducido a varios idiomas y ha estado en la lista de bestsellers del New York Times por mucho tiempo. Entre muchos otros reconocimientos, el libro obtuvo el Premio Nacional del Libro de Estados Unidos, el galardón más importante en el área del libro en este país. A Solomon le interesó entender la dinámica que se da en las familias donde hay uno o varios hijos que son diferentes. Niños prodigio o niños con síndrome de Down, niños autistas, sordos, esquizofrénicos o enanos, niños superdotados y niños asesinos. Sí, es un tema espantoso muchas veces, niños asesinos, pero es un tema duro de tratar y que normalmente se evita. Pero nuestro invitado de hoy lo aborda de frente y con la rigurosidad, la comprensión, la decencia y un humanismo que estoy seguro que les va a tocar el corazón. Miren esto. 10 años, 300 familias. Usted entrevistó a familias y a niños excepcionales de todo tipo. ¿Qué encontró? Empecé con la idea de mirar 10 categorías: sordera, síndrome de Down, enanismo, autismo, esquizofrenia, discapacidades severas, familias con niños prodigio, niños concebidos en una violación, niños criminales y personas transgénero. Al principio pensé que estas categorías no estaban relacionadas unas con otras, pero con el tiempo me di cuenta de que si te ves a ti mismo como el padre de un niño en una categoría específica, si crees, por ejemplo, que solo tienes algo en común con los padres de esquizofrénicos, eres una pequeña minoría. Pero si reconoces que las familias que están lidiando con un niño que es profundamente diferente se parecen mucho entre sí, realmente no eres parte de una pequeña minoría. Tienes algo en común con gran parte de la humanidad: la negociación de la diferencia entre padres e hijos. ¿Y cuál es la conclusión central después de esta inmensa investigación que usted ha hecho? ¿A dónde llegó? ¿Qué concluyó? La lección central es que nuestras diferencias realmente nos unen. Tendemos a pensar que las diferencias nos alejan a unos de otros, pero vivir la diferencia es algo que puede generar gran intimidad. Otra gran conclusión es que mucha gente termina agradecida por tener vidas que hubiesen hecho cualquier cosa por evitar. Esos retos que se ven tan problemáticos al principio pueden volverse el centro de una gran conexión personal. Pero estos grupos se rechazan unos a otros. Cuando estaba trabajando en este libro, todos los de un capítulo se ofendían por estar junto a los del otro capítulo. Las personas con autismo decían, pero nosotros somos mucho más inteligentes que la gente con síndrome de Down. Los criminales decían, nosotros podemos ser extraños, pero no tan extraños como las personas transgénero. Los niños prodigio no podían entender qué hacían incluidos en ese libro. Y mi idea es que realmente todos ellos tenían algo en común, una identidad que no compartían con sus padres. Tenían el reto de formarse una identidad por sí mismos. Y en ese proceso conseguirían un entendimiento más profundo de la naturaleza de las conexiones humanas. El libro también para usted tenía una motivación muy especial, venía de su experiencia personal, que por cierto usted la cuenta de una manera muy transparente, usted es muy sincero con su experiencia y lo que le sucedió y lo que lo llevó a escribir este libro sobre niños excepcionales. Cuando era pequeño recuerdo que era un problema para mi familia el hecho de que yo no me comportara de acuerdo con lo que ellos esperaban de mí.
Un día estaba en una tienda de zapatos con mi mamá y mi hermano y al finalizar la compra nos dijeron que podíamos llevarnos un globo. Mi hermano quería un globo rojo y yo quería un globo rosado. Ahí fue cuando ella me recordó que mi color favorito era el azul. Ahora, como adulto, mi color favorito es el azul, pero igual soy homosexual. La negociación de mi diferencia con mis padres fue una parte importante de mi experiencia cuando estaba creciendo. Luego mis editores en el New York Times me asignaron un texto sobre la cultura sorda. Fui a clubes de sordos, al teatro de sordos y hasta fui al reinado de belleza para sordos en Nashville. Y me di cuenta que esto, más que una discapacidad, es una cultura generada alrededor de la lengua de señas. La mayoría de los niños sordos nacen de padres que pueden oír. Y históricamente sus padres han tratado de ajustarlos a la cultura predominante. Luego, cuando en la adolescencia descubren la cultura de los sordos, es realmente una gran experiencia de liberación. Y yo pensé, esto es muy parecido a la experiencia gay. Un amigo de un amigo mío tenía una hija con enanismo. Resulta que la mayoría de los enanos nacen de padres con estaturas normales. Y este padre se preguntaba, ¿le digo a todo el mundo que ella es como todos, solo que más baja? ¿O trato de que el enanismo sea parte de su identidad? Yo dije para mis adentros, aquí tengo otro ejemplo de una familia que se considera normal y tiene un hijo excepcional. Así fue como se gestó el libro. Ya regresamos con la edición especial de Efecto Naim desde Cartagena de Indias. Yo quise escribir sobre la resiliencia del amor de los padres, la capacidad de los padres para amar a un niño que es imposible de amar ante los ojos del mundo. Continuamos con la edición especial de Efecto Naim desde Cartagena de Indias. Otras familias excepcionales en quien usted se ha interesado son las familias de los jóvenes asesinos. Usted entrevistó a los padres del joven que asesinó a 13 muchachos y muchachas de la escuela secundaria en Columbine. También entrevistó al padre del joven que asesinó a 27 niños de kindergarten y a sus maestras en la escuela que se llama Sandy Hook. Cuéntenos de esa experiencia. Hemos asumido por largo tiempo que los padres causan todo lo que está mal en sus hijos. Por años decíamos que las mamás que no eran afectuosas le causaban autismo y esquizofrenia a sus hijos. Por años durante el siglo XVIII aseguramos que las madres que tenían deseos lujuriosos causaban niños deformes y con enanismo. Ya no creemos en eso, obviamente, pero todavía estamos convencidos de que las familias son la causa de que hayan niños criminales. Pensamos que eso jamás nos podría pasar a nosotros, a nuestras familias, que no cometeríamos esos errores. Cuando llegué a conocer a esas familias, lo que encontré era que estaban sufriendo un dolor intenso, agonizante, pero que eran esencialmente familias buenas y amorosas. ¿Habrán sido perfectos como padres? Ninguno de nosotros ha sido perfecto tampoco, pero habían hecho un gran esfuerzo por tratar de ser buenos padres, pero sus hijos tenían algo roto adentro. Siempre lo recordaré. Me costó varios años convencer a los Klebold de que hablaran conmigo. Desde que su hijo había cometido ese crimen terrible, ellos no habían querido hablar con nadie. Cuando finalmente se sentaron a conversar, habíamos grabado 30 horas de entrevista. Todos estábamos exhaustos en la cocina y yo dije, si Dylan estuviera aquí ahora, ¿hay algo que les gustaría preguntarle? Y su padre dijo, claro, me gustaría preguntarle en qué demonios estaba pensando. Su madre dijo, le pediría que me perdonara por ser su madre y no haber podido entender lo que estaba pasando por su cabeza. Unos años después, ella y yo estábamos cenando juntos y recordamos esa conversación. ¿Sabes?, me dijo, cuando esto pasó deseé no haber tenido hijos nunca y esta tragedia horrible no habría ocurrido. Pero con el tiempo he llegado a pensar que amé tanto a mis hijos que no quiero imaginarme mi vida sin ellos, aunque tenga que pagar el precio con ese dolor que siento. Me refiero a mi propio dolor, no al dolor de otra gente. La vida está llena de sufrimiento y este es mi sufrimiento. Yo reconozco que para el mundo hubiese sido mejor que Dylan no hubiera nacido, pero he decidido que para mí no hubiese sido mejor.
Yo quise escribir sobre la resiliencia del amor de los padres, la capacidad de los padres para amar a un niño que es imposible de amar ante los ojos del mundo. Yo también soy padre y no logro imaginarme nada que mis hijos pudieran hacer para destruir ese amor. Sin embargo, nosotros asumimos que esos padres no pueden sentir amor por sus hijos, pero frecuentemente, no siempre, sí los aman. Si una familia lo busca y le dice, tenemos miedo de tener un hijo que quizás es capaz de cometer actos violentos, es capaz de asesinar a alguien, ¿qué podemos hacer para impedirlo? ¿Usted qué le aconseja? Bueno, recibo muchas cartas con esa pregunta. No soy psicólogo clínico, así que no voy a dar una recomendación médica. Primero se necesita saber qué sucede en la mente de tu hija o hijo. Tienes que darle acceso a tratamiento. Si tu hijo rechaza el tratamiento, debes ser valiente y recurrir a las autoridades. Los padres tienen que ser capaces de decir, estamos realmente preocupados porque creemos que nuestro hijo está planeando matar a alguien. En Estados Unidos y en Gran Bretaña no se puede forzar a un adolescente a que siga un tratamiento psiquiátrico si no quiere. Es una situación muy difícil y no tenemos una solución real. Una historia muy potente, muy poderosa y conmovedora que usted cuenta en el libro es la de una pareja de lesbianas que tiene un hijo que es transgénero. Cuéntenos, ¿qué pasó ahí? Era un niño de una pareja de lesbianas que venían de familias muy pobres. Una de ellas se había casado antes con un hombre y había tenido un hijo. Cuando ese niño tenía 3 años de edad, empezó a decir que era una niña, que quería vivir como niña. Y poco a poco la madre empezó a aceptarlo. El niño hablaba en la escuela de querer ser una niña y contaba que en casa lo dejaban usar vestidos. Una trabajadora social de la escuela lo escuchó y dijo, a este niño lo están criando mal. Logró que al niño lo separaran de su madre y que lo incorporaran a una familia supuestamente normal, donde lo educaron como a un niño supuestamente normal. Le cortaron el cabello, lo hicieron vestirse como un varón. Y todo esto traumatizó profundamente al niño y a su madre. Cuando el niño, o mejor dicho, la niña iba a visitar a sus madres, decía, haría cualquier cosa por regresar a casa. Si tengo que vivir como un hombre, lo haré. Lo único que quiero es devolverme a mi casa. La crueldad de toda la situación era increíble. El fiscal preguntaba en el juicio, ¿qué se puede esperar de un niño al que lo cría una pareja de lesbianas? Había una cantidad increíble de prejuicios contra las madres y contra la niña. Las estaban privando de sus derechos y no sabían cómo defenderse. Afortunadamente encontraron una iglesia donde el pastor las apoyó y las ayudó con las negociaciones. Les tomó 3 años tener a su hija de nuevo en casa. En ese tiempo, tanto ellas como la niña habían sido destrozadas emocionalmente. Ha sido un gran reto restablecer la identidad y la autoestima de la niña. Los prejuicios contra las personas transgénero en Estados Unidos y alrededor del mundo son inimaginables. Un comportamiento que se describiría como completamente normal en un niño es un signo de locura si es hecho por una niña y viceversa. Y esta niña que nunca había herido a nadie, que era lista y sacaba buenas notas en la escuela, fue catalogada como una enferma mental solo porque quería usar vestido. Sus madres fueron declaradas abusivas y les quitaron la custodia. Ya regresamos con la edición especial de Efecto Naim desde Cartagena de Indias. Tenía muchos encuentros sexuales sin protección. Quería contraer SIDA. Así nadie podría culparme por mi muerte. En cambio, si me tiraba por un puente, me iban a juzgar. Vamos con la edición especial de Efecto Naim desde Cartagena de Indias. Usted también escribió un bestseller, un libro que tuvo un impacto enorme en el mundo sobre depresión. Y ese libro también fue basado en su propia experiencia. Cuéntenos. Tuve una depresión terrible en 1994. Unos años después de que mi madre murió, estaba saliendo de una relación amorosa importante para mí. La estaba pasando mal. Empecé a perder vitalidad y motivación por las cosas. Yo diría que lo opuesto a la depresión no es la felicidad, sino la vitalidad. Se me escapaba la energía vital.
Cada vez estaba más y más desconectado, más y más abrumado. No encontraba razones para salir de mi casa, para verme con nadie. Me había aislado y comencé a sufrir de mucha ansiedad. Tenía mucho miedo y no sabía de qué. Sentía que tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano hasta para bañarme. Un día me desperté y pensé que había tenido un derrame cerebral. Estaba acostado en mi cama mirando el teléfono y quería marcar, pero no me podía mover. Estuve viendo el teléfono por 6 horas. Finalmente sonó y no sé cómo pude atenderlo. Y era mi padre. Le dije, no sé qué tengo, pero estoy muy mal. Y él me vino a buscar. Poco a poco pude reunir fuerzas para salir de la depresión. Tuve algunas reincidencias y fue una recuperación lenta. Cuando finalmente la superé, empecé a pensar en un libro que no existía, pero que yo quería leer. Existían memorias de personas particulares, textos médicos o sociológicos. Había material histórico, pero nada que lo atara todo junto. Entonces decidí escribir un libro que describiera la experiencia de la depresión en mi propia voz y en las voces de otros protagonistas, e intercalar todo eso con la literatura existente. Entender qué es lo que te está sucediendo es una gran herramienta para poder superar ese problema. ¿Y usted consideró la posibilidad de suicidarse? Sí, consideré el suicidio. Pasé por una época que me comportaba de modo autodestructivo. Tenía muchos encuentros sexuales sin protección. Quería contraer SIDA. Así nadie podría culparme por mi muerte. En cambio, si me tiraba por un puente, me iban a juzgar. Mucha gente trivializa la depresión, en parte porque el lenguaje para describirla es muy pobre. La palabra que usamos para describir lo que siente un niño cuando cancelan su juego de fútbol es la misma que usamos para describir lo que siente alguien que va a tirarse de un puente. La gente tiende a pensar, yo también me he sentido deprimido y lo superé. Sal de tu casa, come algo rico y se te pasará. Nadie te recomendaría eso si le dices que acabas de enterarte que tienes cáncer. La gente no se da cuenta de lo grave que es la depresión. Una de las principales causas de muerte alrededor del mundo es el suicidio. La tercera causa de muerte entre jóvenes y una de las 10 causas principales de muerte entre los adultos. Las personas no saben reconocer lo grave, lo fatal que puede ser esta enfermedad. La gente piensa que estar deprimido es simplemente estar triste, pero la depresión clínica es algo totalmente distinto. Esa gente te dice, haz algo divertido y ya verás cómo te vas a sentir mejor. Ellos no comprenden realmente por lo que está pasando la otra persona. Cuando trabajaba en mi libro me impresionó cómo algunas personas que decían que tenían una depresión leve realmente estaban afectadas por ella. Y otra gente que describía depresiones más devastadoras, pero lograban tener vidas enriquecedoras y valiosas en las brechas entre sus momentos depresivos. Me impresionó la relación entre la depresión y la personalidad. ¿Por qué unas personas son impulsadas al suicidio y otras no? Es complicado. Existen múltiples condiciones interactuando con personalidades polifacéticas. Acerca de la depresión hay una controversia constante entre quienes dicen que simplemente tiene que ver con el carácter de una persona y que lo que tiene que hacer es comprometerse personalmente y ir adelante y salir de la depresión. Y hay otros que dicen que eso es un problema médico, orgánico, biológico, que tiene que ver con cosas que suceden en nuestro cerebro. ¿Dónde está usted en ese debate? Hay muchas aproximaciones a la depresión. La eficiencia de cada una de ellas puede variar. Al principio yo prefería las soluciones médicas, tratamientos psiquiátricos, terapias de electroshock y psicoterapia. Cuando me involucré profundamente en el mundo de la gente deprimida, conocí gente que decía haberse mejorado gracias a todo tipo de tratamientos. Me di cuenta de algo. Si tú tienes cáncer cerebral y dices que te sientes mejor si meditas 1 hora todas las mañanas, igual sigues teniendo cáncer y seguramente morirás de cáncer. Pero si tienes depresión y te sientes mejor después de que meditas 1 hora en la mañana, realmente sí estás curándote de la depresión, porque la depresión es una enfermedad de cómo te sientes. Si no te sientes deprimido, no estás deprimido. Entonces hay una variedad de opciones que puede ayudar a la gente.
El debate sobre la depresión es largo. 2500 años atrás, Hipócrates describió la depresión de una manera muy parecida a como la entendemos hoy. Una disfunción del cerebro que debía ser tratada con remedios. Y discutía con Platón, quien decía que la depresión era un problema espiritual, que solo podía ser resuelto por diálogo. El debate entre la descripción biológica y psicosocial de la depresión data de ese entonces. Si pudiéramos ver todo lo que hay en el cerebro, nuestra educación, los idiomas que hablamos y los recuerdos, esas cosas que vemos en el cerebro se manifiestan en el comportamiento. Para la gente que tiene depresión severa, una combinación de medicamentos, psicoterapia e incluso prácticas religiosas como rezar pueden ayudar a superar este problema. Y también quisiera preguntarle sobre una de sus causas importantes, una de las ideas que usted defiende, que es la transparencia, el no tener privacidad, el contarlo todo. Hábleme de eso. Cuando era niño no quería salir del closet y aceptar que soy gay. Finalmente lo hice a mis 20 y tantos años y me di cuenta de lo tóxico que había sido esconderme tanto tiempo. Cuánto de mi energía eso había consumido y lo triste que me había puesto. Decidí que nunca me escondería en ningún otro closet. Luego, cuando estaba deprimido y la gente me preguntaba, ¿qué pasó? ¿Por qué desapareciste? Y yo le respondía, tuve una depresión muy fuerte, estaba en tratamiento. A la gente le sorprendía que no me diera vergüenza contarlo. Yo ya no estaba dispuesto a guardar más secretos. Luego me di cuenta, soy escritor y no hay estigma con las depresiones de los escritores. Vivo en Nueva York, que es un sitio bastante diverso y con mente abierta. No voy a perder mi empleo o entrar en bancarrota si la gente se entera. Si alguien como yo no se atreve a hablar de la situación, ¿cómo puedo esperar que alguien más lo haga? Tenía la obligación moral de ser abierto y honesto con mi experiencia. ¿Eso es algo que usted le recomendaría a todo el mundo? Lo recomiendo en algunos casos. Hay que ser tan abierto como uno siente que puede ser. No creo que todo el mundo tiene que hacer una entrevista contigo para contar su historia, Moisés. Pero si estás dispuesto a decir la verdad a quienes tienes alrededor, te sorprenderás al encontrar personas que creerías que se iban a burlar de ti. Te van a decir, a mí también me pasó, o algo más que les permita conectar contigo. Se trata de pensarlo bien y ser transparente cuando estés listo. Andrew Solomon es el autor de varios libros, entre ellos Lejos del Árbol. Es uno de los pensadores más interesantes sobre nuestra conducta, sobre nuestra humanidad y sobre las posibilidades que nos abre el ser más transparente. Muchas gracias, señor Salomón.